Así que aquí vamos a aprender algo muy tremendo a través de este capítulo 20 de Juan. Y es la importancia de nosotros estar en el lugar correcto, a la hora correcta y con la gente correcta. Tomás, uno de los 12, ¿era un qué? Discípulo de Jesús. Era uno de los 12 apóstoles. El incrédulo le llaman, el incrédulo Tomás. Hasta el día de hoy la gente va a hablar de Tomás y dice Tomás el incrédulo. Su nombre quedó registrado en la Biblia como el incrédulo. Se quedó para siempre como el incrédulo. A pesar de, el hombre se arrepintió y reconoció que había cometido un error, pero se quedó en la Biblia como el incrédulo. La importancia de nosotros trascender en otras generaciones y que nuestros nombres sean reconocidos siempre por nuestra fe. Que nosotros podamos ser reconocidos aún donde ni siquiera nosotros nos imaginamos que allí están hablando. Y que nuestros nombres están siendo mencionados por nuestra fe. Y que aún cuando ya no estemos más en esta tierra, que nuestras generaciones trasciendan por medio de la fe que un día vieron en nosotros. Eso es lo que yo más le pido a mi Señor, que cuando yo no esté, que mis generaciones futuras puedan hablar de mí y que puedan decir mi mamá, mi abuela o mi bisabuela era una mujer de fe. Su nombre no aparece registrado en la Biblia, pero está registrado en el libro de la Biblia. Tomás no estaba en el lugar correcto, a la hora correcta y con la gente correcta cuando tenía que estar. Dice en el versículo 24 del capítulo 20 de Juan: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿En dónde estaba Tomás? ¿Alguien que me diga dónde estaba Tomás? Nadie sabe, ¿verdad? No me interesa tampoco. Lo importante es que no estaba. Y yo digo, lo importante es que no estaba, porque ahí fue donde Tomás cometió el peor error de su vida. Por no estar en el lugar donde él tenía que estar, se perdió de una bendición muy grande. Cuando Jesucristo vino al lugar y les dijo paz a vosotros, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria. Ahí faltaba uno. Bueno, faltaban dos, pero realmente el que tenía que estar no estaba. Ya sabemos dónde estaba el otro. Estoy hablando de Judas. Ese ya no estaba ahí. Ese ya estaba donde tenía que estar. Pero Tomás tenía que estar ahí y no estaba. Entonces le dicen los otros discípulos, le dicen cuando se encuentran con él, le dicen: al Señor hemos visto. Él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y no viere y no metiere mi dedo, no creeré. Por eso es que la gente usa mucho en la calle allá afuera, y los incrédulos tomaron ese, ya lo tienen como un dicho. Lo tomaron ellos como un dicho. Ay, no, yo hasta no ver, no creer. Ah, no, si yo no meto el dedo en la llaga, no creo. Se está refiriendo a Tomás. Están hablando de Tomás. Tomás no estaba, y como no estaba, no pudo recibir al Espíritu Santo de Dios. Y como no pudo recibir al Espíritu Santo de Dios, él no pudo creer que Jesucristo había venido después de resucitado. O sea, Tomás lo vio solamente ir a la cruz, morir en la cruz, y hasta ahí llegó la visión de Tomás. Ah, él fue a la cruz, allí murió y ya, eso es todo lo que yo sé, diría Tomás. Ahí quedó él, ya no más. Ahí llegó la visión de Tomás. Se había hablado de que él iba a regresar, de que él iba a venir, y cuando él vino no estaba, no creyó, y como no creyó no recibió el Espíritu Santo de Dios, y como no recibió el Espíritu Santo de Dios, se generó en él una incredulidad terrible. Por eso es que hay tanta incredulidad en la vida de los cristianos, porque nunca están donde tienen que estar, a la hora que tienen que estar y con la gente que tienen que estar. Santo. Porque cuando viene un ministro como pasó el domingo pasado, yo no sé quién ministró, el pastor, y está la hermana Teresita,
Esto que ocurrió fue el domingo pasado. ¿Cuándo ocurrió su sanidad? ¿La mía? Sí. No, ya tiene. Ella está en el lugar correcto a la hora que alguien está ministrando milagros y sanidades. Allí ella recibió su sanidad. Gloria. Estaba en el lugar correcto. El Espíritu Santo de Dios estaba allí impartiendo sanidad. Si ella no hubiera estado allí por quedarse en la casa viendo telenovelas, se hubiera perdido de su milagro. Hoy no estaría aquí dándole la gloria a Dios. Y eso suele suceder mucho en la vida de los cristianos. La Biblia fue escrita para nosotros, los hijos de Dios, no para la gente que está allá afuera. La gente que está allá afuera no entiende lo que dice aquí. La Biblia nosotros la podemos entender porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso la gente que no tiene al Espíritu Santo de Dios no pueden entender la palabra, no se les revela. La leen y la leen y la leen y no la entienden. Y dicen, pero yo la leo, ya me he leído la Biblia 5 veces. Ay, pero yo no la entiendo, porque no le ha sido revelada. Amén. Lo único que tienen en su mente es pura palabra escrita, pero no revelación de la palabra. Por eso es tan importante pedirle al Señor que nos dé revelación de lo que estamos leyendo, pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de lo que nosotros estamos leyendo. Gloria a Dios. Para que nosotros podamos sufrir una transformación. Aleluya. Para que el cristiano pueda ser transformado, necesita ser regenerado. Y el único que puede hacer ese trabajo es el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Solo el Espíritu Santo de Dios. Tomás era uno de los 12. Tomás era uno de los 12 que caminó con Jesús 3 años y medio. Comió al lado de Jesús. Durmió al lado de Jesús. Vio a Jesús hacer milagros. Y hasta él mismo pudo hacer algunas cosas sobrenaturales caminando con Jesús. Y el día que él tiene que estar en el lugar donde tiene que estar, porque Jesús va a venir a impartir sobre él el Espíritu Santo, no está. Esto a mí me habla de algo muy tremendo. Que Tomás caminó con Jesús 3 años y medio y no recibió el Espíritu Santo de Dios por no estar a la hora que él tenía que estar. Por eso es que no hay muchos milagros, por eso es que no hay muchas sanidades, por eso es que no vemos cosas sobrenaturales en la vida de los cristianos, porque muchos están como Tomás. La incredulidad es terrible por la ausencia de fe, porque hay mucho entretenimiento. Yo no sé dónde estaba Tomás. Yo no me imagino a Tomás sentado frente a una televisión viendo un partido de fútbol. La Biblia no lo registra. La Biblia no dice en dónde estaba Tomás. La Biblia no dice si Tomás andaba con los amigos por allí los días domingos, los días viernes, los días de servicio, si él se iba con los amigos a hacer otras cosas en vez de llegar al lugar correcto, que es la congregación, a juntarse con la gente correcta y a recibir lo correcto de Dios. Aleluya. La Biblia no registra en dónde estaba Tomás. No dice que él estaba sentado en la casa, sentado frente a las novelas, ahí frente a la televisión, viéndose las telenovelas y todos los programas que entretienen a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Mucho desenfoque en el pueblo de Dios, mis amados. Mucho entretenimiento en la iglesia. Mucho entretenimiento en la iglesia. Y la iglesia no está para estar jugando a la iglesia. Los tiempos se están acortando. La venida de Cristo se acerca. Maranata. Cristo viene ya. Mira a alguien al que tienes al lado y dile: Cristo está cerca a venir. Jesucristo está a punto de venir. No dice
dice la Biblia a qué horas Él va a venir. Nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe. Él es el único que sabe a qué horas, en qué momento, cómo va a venir Él. Si estamos durmiendo, si estamos desayunando, o estamos trabajando, o estamos cuando estamos en la iglesia, nadie lo sabe. Por eso la importancia de estar tan alineaditos a Dios, haciendo lo correcto. Cuando está todo el pueblo reunido, unánime, eso es lo que tenemos que estar nosotros, como un solo pueblo, como cuando estaban toda la gente allí en el aposento alto, en el Pentecostés. Estaban todos allí, unánimes. Unánimes significa como uno solo, unánimes, o sea, habían 120 y todos parecían uno solo. Un solo cuerpo, un solo pensamiento, todos en una misma visión. No que estaban pensando qué vamos a hacer mañana, y el otro estaba pensando y mañana me voy al mall, y el otro no, mañana me voy a levantar a preparar un pernil, y el otro está pensando a qué hora me voy a ir a trabajar mañana. No, todos estaban en una misma visión, en un mismo pensamiento. Y registra la Biblia que de repente entró un viento recio. El Espíritu Santo de Dios entró a ese lugar, bautizándolos a todos. Fue algo glorioso lo que ocurrió allí. Aleluya. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Eso es lo que la iglesia necesita. ¿Por qué hay tanta ausencia de fe? ¿Por qué hay mucha ausencia del Espíritu Santo? Mucho entretenimiento y mucho desenfoque en la iglesia del Señor. Entonces ya no se le da al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. No se le da al Espíritu Santo el tiempo que le corresponde. No se le da al Espíritu Santo los atributos. No se habla de nada de eso hoy en día. Entonces, por eso es que hay tanta iglesia enferma. Va uno a las congregaciones, por lo menos a mi esposo y a mí, que el Señor nos permite ir a visitar varias congregaciones y llevar la palabra. Y hay mucha gente enferma, con muchos años batallando con una enfermedad, y muchos problemas de escasez en las finanzas, muchos problemas que no tendrían por qué estar en la iglesia de Cristo. ¿Todo por qué? Por la incredulidad. Por la incredulidad. Tomás caminó 3 años con Jesucristo, 3 años y medio, y era un incrédulo. Y caminó con Él, al lado de Él. Y durmió al lado de Él, y comió al lado de Él, y era un incrédulo. Entonces imagínense, en estos tiempos que hay tanto desenfoque, que hay tanto entretenimiento, es peor todavía. Entonces para nosotros es muy difícil como iglesia avanzar si no estamos unidos, si no estamos todos en la misma visión, en el mismo pensamiento y en la misma pasión. Se necesita pasión, mis amados, se necesita pasión para poder caminar en una vida cristiana como la que Jesucristo quiere que nosotros vivamos. Se necesita pasión. Dice la Biblia que Él fue a la cruz a morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos y viviéramos una vida ¿qué? Abundante. ¿Abundante de qué? Abundante de paz, abundante de gozo, abundante de amor, abundante de fe, una vida abundante de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. ¿Por qué hay tan poquito fruto en la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué se están matando y mordiendo los unos a los otros? ¿Cómo se da uno cuenta que la iglesia está tan dividida? En el Facebook. Para los que tienen las redes sociales, ya entra uno al Facebook y uno tiene que salir de ahí corriendo, porque si no lo bombardean a uno también. Está terrible, es una cosa terrible ver en el Facebook qué violencia tan aterradora en el pueblo de Dios. Entonces cuando nosotros podemos entender que la venida de Cristo está cerca. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, Señor, ¿y cómo nosotros sabemos que la venida del fin, valga la redundancia, o sea, el fin del mundo se acerca?
Esto está en el capítulo 24 de Mateo para que lo lean en casa. Y allí Él les empieza a enseñar todo lo que se va a ver, que es lo que nos anuncia a nosotros, que ya el fin se está acercando. Y allí habla acerca de cómo se escuchan rumores de guerra, se levanta nación contra nación, pero lo que más me impactaba a mí es que en el capítulo 24, versículo 10 de Mateo, habla cómo los cristianos se van a odiar entre ellos mismos, se aborrecerán entre ellos mismos. Nosotros tenemos que levantarnos para hacer la diferencia. Gloria a Dios. Cuando yo estaba leyendo ese capítulo y ese versículo, yo decía, eso no va a pasar conmigo. Yo no voy a permitir que eso pase conmigo. Porque si se levanta un cristiano para pelear con otro cristiano, porque ya la presencia de Dios no está en él. Amén. Así de sencillo. Si a mí el versículo 10 del capítulo 24 de Mateo me dice que en los postreros tiempos los cristianos se van a levantar para aborrecerse entre ellos mismos, para odiarse entre ellos mismos y para morderse y comerse entre ellos mismos, es porque la presencia de Dios salió de ellos. El Espíritu Santo de Dios los ha abandonado. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que levantarnos para decir, eso no va a pasar conmigo, ni con mis generaciones. Yo no voy a permitir que el Espíritu Santo se vaya de mí. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios, donde no hay fe, ahí no está Él. Es tan importante que nosotros creamos, porque ya Dios lo dijo. No porque nuestros ojos naturales no lo ven, que es necesario ver por fe. El cristiano que cree, de verdad que cree, él, aunque no vea, él cree. No necesita ver las cosas de manera visible para saber que ya es. Vive Dios. El hombre y la mujer que tiene fe llama las cosas que no son como que ya fueron. Gloria a Dios. Si no tiene dinero, él va a ver sus bolsillos llenos de dinero. Yo no trabajo, mis amados. Yo vivo por la pura misericordia de Dios hace muchos años. En mi casa el único que trabaja es mi esposo. Pero nunca me declaro pobre. Yo nunca estoy hablando de pobreza. Puede que en mi cartera yo no tenga $1, puede que en mi bolsillo yo no tenga $1, pero es que yo no necesito dinero para ir a comprar. A mí la Biblia me dice que yo voy a comprar sin dinero. No lo tengo en el momento, pero yo sé que a la hora que lo voy a usar ahí va a aparecer. Eso es fe. Aleluya. Para los que no me conocen, el Señor me sanó a mí de SIDA. Alabado Dios. Se necesita fe para creer que Dios me podía sanar. Amén. Gloria a O Dios. sea que a mí nadie me viene con cuento de que Dios no puede sanar un cáncer. Porque si Dios me pudo sanar a mí de un SIDA, puede sanarte a ti de un cáncer, de un Amén. colesterol, de una Aleluya. diabetes. Sí, Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Bendito Dios. Porque he escuchado gente diciendo mi diabetes. Mi diabetes, reprenda al diablo. No tengo nada. Mi diabetes, eso no es de Dios. Gloria. Es que tengo mi presión muy alta. Tengo muchos problemas con mi presión. No, mi amado. No hay que decir que Dios no. Nosotros somos el resultado Aleluya. de cómo hablamos y cómo pensamos. Les repito, tú eres el resultado de lo que piensas y lo que hablas. Ponte de pie. Aleluya. No he terminado. Siento de Dios hacer algo. Ponte de frente con el que tienes al lado. Ponte de frente con el que tienes al lado. Poquito. Qué bueno, porque hay varias parejas aquí, gloria a Dios. Ahora es muy importante que busques a alguien, no te quedes sola. Si ahí estás sola, busca a alguien porque necesitas desatar algo poderoso en el mundo espiritual. Tú no viniste hoy a este lugar para ser entretenido ni entretenido. Gloria.
Mira a quien tienes al frente y dile, tú eres el resultado de tu forma de pensar y de tu forma de hablar. Ahora el otro dile de nuevo. Primero uno le tenía que decir al otro, vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Los que están del lado izquierdo le van a decir a los que primero las damas. Bueno, las damas, buena idea. Todas, no, porque hay damas, mira, todas las que están del lado izquierdo, toda esta línea le dice al que tiene al frente, y luego las del lado de acá le dicen a los de acá. Dile, tú eres el resultado de lo que piensas y de lo que hablas. Por eso, hoy tú tienes que decidirte a cambiar tu manera de pensar y tu manera de hablar. Pueden sentarse. Saben, mis amados, que el tener mucho conocimiento de la Biblia, el saberse la Biblia de memoria, el tener títulos teológicos, el tener diplomados, el tener licenciaturas, el tener muchos títulos colgados en una pared, no quiere decir que el que tiene mucho conocimiento de la palabra es un creyente. Esto es fuerte. Porque el conocimiento, el mucho conocimiento de la palabra sin fe es un conocimiento vano. Amén. Cristiano que le gusta leer mucho la Biblia y saber mucho de escatología, hermenéutica y saber de todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con la teología, pero no practica lo que leen. Porque no les es revelado lo que están leyendo. O sea que eso es puro conocimiento vano. Por eso es que hay incredulidad. Porque solo la palabra revelada trae cambios a nuestra vida. La palabra revelada es lo único que regenera nuestra manera de vivir. Tú te das cuenta que una persona está siendo regenerada porque ya no practica lo que practicaba antes. La palabra de Dios que ha sido revelada. Ya sabe que el que pecaba antes ya no peca más, porque la palabra le ha revelado que si ha venido a Cristo es una nueva criatura. Ya las cosas viejas quedaron en el pasado, es una nueva persona hoy. Ahora vive para Cristo, ya no para sus deleites. Dale ese aplauso al Señor. Entonces, el saber mucha Biblia y el tener mucho conocimiento de la palabra sin fe solamente nos hace unos teólogos o conocedores de la palabra. Sin fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Díganlo duro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, yo prefiero ser una ignorante total. Yo prefiero no conocer mucho de la palabra, pero conocer lo suficiente como para yo entender que a mí el pecado me aparta de Dios. El que yo pueda entender de que si yo vivo una vida de pecado, yo no puedo agradar a Dios, porque el que peca es porque no tiene fe. El que peca es un incrédulo. Todo el que peca es un incrédulo, es un inconverso, aunque esté dentro de la iglesia y aunque sepa mucha Biblia. Estamos hablando de pecados, los que el Señor le llama pecados, porque hay cositas que la gente le llama pecados y simplemente eso son obras de la carne. No podemos llamarle pecado a todo. No todo es pecado. Porque ahorita la confusión que está viniendo al pueblo de Dios es esa, la confusión tan grande que a todo le llaman pecado. Vemos a una mujer con un pantalón predicando y ya por eso la condenamos. Pero si vemos a alguien que viene con la falda larga y sin maquillarse y teniendo otra clase de vestirse, pero sabemos que fuma o que todavía practica cosas que a Dios no le agradan, a esa no la condenamos. Entonces es lo que está pasando en el pueblo de Dios, la confusión tan grande que está viviendo la iglesia de Cristo, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Eso, ¿cómo le llama Jesucristo a eso? Hipocresía.
Entonces yo prefiero ver a una mujer con un pantalón, maquillada, que se ponga tacos, pero que sea una mujer que se levante a las 3 de la mañana a orar, que ayune. Una mujer que tiene temor de Dios, una mujer que vive conforme a la palabra de Dios, y no una mujer que por fuera se ve realmente como una mujer de Dios, pero por dentro está, como le llama Jesucristo, un sepulcro blanqueado. Eso es hipocresía. Tenemos que aterrizar, iglesia, y poner los pies sobre la tierra. Nosotros no estamos ya para estarnos dejando engañar. Gracias. Lee la Biblia, no dejes que nadie te la cuente. Lee la Biblia. Yo estoy escuchando la palabra a través de algunos predicadores, y yo estoy con mi esposo y estamos escuchando, y yo escucho que lo que él está predicando no es cierto. Y yo le digo a mi esposo, eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. Eso no es cierto. Eso es legalismo. Eso es legalismo. El legalismo de los fariseos, no es de los hijos de Dios. Los legalistas se levantaron para perseguir a Jesucristo, para matarlo, porque estaba haciendo milagros y estaba sanando a los enfermos el día de reposo. Entonces nosotros fuimos libres por medio de la sangre del Cordero, que es Jesucristo. No permitamos que nadie nos esclavice. Fuimos libres para vivir una vida libre en el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no somos esclavos para seguir viviendo en esclavitud, porque el hombre nos quiere esclavizar con leyes de hombres. Por eso es tan importante leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, todo pensamiento de incredulidad se tiene que caer. Cuando leemos la Biblia, todas las cadenas que nos tienen atados todavía al fariseísmo se tienen que romper. Cuando leemos la Biblia, todas esas estructuras religiosas y todos esos paradigmas y conceptos que el hombre nos ha metido en la cabeza se derriban por medio de la palabra de Dios. Pero sabe que la iglesia se ha conformado a oír lo que otro predica. Prefiere que se lo cuenten en vez de entrar a la palabra de Dios y comprobar que lo que le están enseñando es cierto, que es verdadero, que está escrito. Entonces entramos mucho al YouTube, y lo primero que se atraviesa en el YouTube lo oímos, lo escuchamos, y luego terminamos hablando como ellos, adoptando doctrinas de hombres, cuando ya Jesucristo nos hizo a nosotros libres, para que vivamos una vida de santidad, para que nosotros podamos vivir como un verdadero cristiano. ¿Sabe que la iglesia de Jesucristo necesita en este tiempo, para levantarse a ser una iglesia cristocéntrica? Una iglesia cristocéntrica es una iglesia que solo predica a Jesús, que su enfoque es Jesús, que su fundamento es Jesús. Como decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, él ya sabía, él era un perito arquitecto como lo somos nosotros, que tenemos que saber que ya nos fueron dados unos fundamentos para que nosotros se edifiquemos. No dejemos que nadie venga a sobreedificar en lo que ya Jesucristo edificó. Por eso es que hay tanta incredulidad en la iglesia, por la ausencia de la presencia de Dios. Mucho desenfoque, mucho entretenimiento, iglesias jugando a la iglesia. Este no es un tiempo para jugar a la iglesia, mis amados. No es un tiempo para jugar a la iglesia. Este es un tiempo para nosotros recapacitar, para examinarnos a nosotros mismos, para mirarnos hacia adentro. No es tiempo para estarnos mirando por fuera, es tiempo para mirarnos por dentro, examinarnos, hacernos un autoanálisis y preguntarnos: ¿estaré yo haciendo lo correcto? ¿Será que cuando Jesucristo venga hallará fe en mí? ¿Será que cuando Cristo venga hallará fe en mí y me encontrará a mí en el lugar donde tengo que estar, con la gente que tengo que estar y haciendo lo que tengo que estar? Aleluya. Y que el Espíritu Santo de Dios te responda. Y si no, para que nos pongamos las pilas y no nos pase lo de Tomás. Esto es fuerte, iglesia. Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios.
Necesitamos alinearnos al propósito maravilloso de Dios. Necesitamos alinearnos al diseño original de Dios. Hogares disfuncionales, familias disfuncionales, hijos descarriados, esposos descarriados, esposas que no quieren llegar a la iglesia, hijos que no quieren saber absolutamente nada de la iglesia, pero no es por ellos, sino por el mismo testimonio que ven en casa. A veces le echamos la culpa a los muchachos. No quiere decir que todos, pero en algunos, en la mayoría. Los muchachos ven el mal testimonio en el papá, que maltrata a la mamá en la casa, y en la iglesia es diferente. Los hijos ven a las mamás, mujeres no muy sujetas al papá. Entonces se le ha dado el rol equivocado al matrimonio, al diseño de Dios en la familia. Entonces hijos ven mamás gobernando como si fuera el papá, y ven al papá apachurrado obedeciendo a la mamá. Entonces se repite el patrón. Se repite el patrón. Ellos están viendo una mamá abusadora en casa, que no respeta al papá, que lo trata peor que si fuera su hijo chiquito adoptado. Y no hay obediencia. Y luego queremos desquitarnos con los chicos en la casa que porque son desobedientes, pues ellos están aprendiendo de alguien. Aleluya. Entonces la iglesia necesita levantarse para hacer la diferencia. Yo le entregué mi vida de una vez y para siempre. Y yo tomé la decisión de creerle a Él y solo a Él. Tomé la decisión de creer lo que dice la Biblia, no lo que dicen los doctores. Tomé la decisión de creer lo que Dios dijo acerca de mí, no lo que la gente dice de mí, no lo que mis papás pensaban de mí, no lo que mis hermanos pensaban de mí, no lo que la gente que me conoció cuando era una prostituta dicen de mí. Porque si yo me pongo a dejarme llevar por lo que la gente dice de mí, porque me conocieron cuando era una mujer en la calle y me prostituía, entonces yo no estaría hoy aquí predicando el Evangelio de Jesucristo. Alabado Dios. Yo tuve un día que levantarme para tomar la decisión de morirme a mí, para que no me afectara lo que la gente decía allá afuera. Ese aplauso sí es para el Señor, de ser fuerte. Aleluya. Estuve por más de 15 años prostituyéndome en la calle, adicta a las drogas, adicta al alcohol, y como consecuencia obtuve un SIDA. Yo necesitaba sanidad. Yo amaba a mis hijos y los amo. Yo no quería morirme sin ver crecer a mis hijos. Yo tuve que tomar una decisión, Señor. Yo quiero ver crecer a mis hijos. Yo quiero ver mis generaciones. Aleluya. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad, solo una. Y yo te prometo que nunca más vuelvo a hacer lo que hacía antes. Gloria a Dios. Tuve que tomar la decisión de morirme a mi manera de pensar, a mi manera de hablar, a mi manera de actuar. Yo puedo decirles hoy y para la gloria de Dios que yo soy el resultado de lo que yo pienso y de lo que yo hablo. Gloria a Dios. Ustedes no saben lo que a mí me ha costado tenerme que morir, porque es fuerte, es difícil, la carne está ahí siempre. Yes. Revelándose para hacernos pecar, para hacernos retroceder, para tirarnos al piso, para desanimarme, para decirme no lo hagas, no vayas, no lo digas. Santo Dios. Pero yo tengo que levantarme en el poder de Dios para manifestar al que está aquí adentro. Yo tengo que levantarme para dar a conocer a aquel que se metió dentro de mí, Gloria a Dios. para cambiarme y para transformarme. Y yo siempre le digo, Señor, yo no quiero que tú te salgas de aquí. That's right. Yo estoy de algo muy claro, y de algo de lo que yo estoy segura, es que Dios un día se metió aquí adentro. Él se metió aquí adentro, y el día que Él se metió aquí dentro de esta vasija, hizo cosas poderosas y maravillosas en mí. Gracias. Aleluya. Para que yo hoy le dé gloria a Él, porque no es por mí, es por Él. Porque si yo vivo es porque Él vive aquí adentro. Bendito Dios, Señor. Es necesario morir. Es necesario morir, iglesia, es necesario morir. Esto no se
predica mucho en las iglesias. Nadie quiere hablar de esto por miedo a que le cierren las puertas. A mí no me importa si me las cierran, Dios seguirá abriendo. Que si no me vuelven a invitar, y a mí que me interesa, si Dios no me invitó, ¿para qué quiero ir? Así mismo. Si no es Dios el que me invita, no quiero ir. Y si no es Dios el que me abre la puerta, no quiero entrar. Amén. Pero yo tengo que hablar. Y estoy... Ahora sí me voy a dirigir a las mujeres, 10 minutos. Porque ese es mi llamado. Hacia la mujer. Hablarle a la mujer y enseñarle a la mujer para que Dios la llamó. Para que Dios la creó. Y lo primero que tú tienes que hacer, mujer, es levantarte. Levantarte. Levantarte, porque la luz de Cristo ya te resplandeció. No puede una mujer que ha venido a Cristo seguir viviendo la misma vida ordinaria que ha vivido siempre. Es necesario que provoques algo extraordinario en tu vida. Es necesario que tú muestres algo sobrenatural en casa. Que provoques cambios en tu familia. Que es necesario que te levantes para hacer cosas que nunca antes has hecho. Que tus hijos te vean haciendo cosas que jamás hicieron. Que tus hijos puedan decir, mamá, pero algo ha pasado contigo, tú no eres la misma de antes. Entonces tú vas a poder decir, wow, por fin se está manifestando algo glorioso en mí. Que tus hijos puedan alabarte como habla la mujer en el libro de Proverbios de la mujer virtuosa, que sus hijos la alaban. Si no hay alabanza en la casa de los hijos, es porque no han visto virtud de una mujer de propósito en casa. Porque los hijos te alaban cuando te ven hacer algo diferente para Dios. Hay que salir de la pasividad. Ponte de pie.